Ok, bien. Entonces, ahora vamos, todo esto que nosotros vimos está casi 2 horas que tardamos viendo esta diapositiva sobre las diferentes medidas de dispersión. Pues vamos a ver cómo el Excel nos ayuda a todo esto. Como bien es sabido, como lo estuve mencionando, pues el Excel, con las diferentes funciones, yo puedo obtener y puedo calcular todos esos estadísticos, ¿cierto? Por ejemplo, en esta distribución de datos, yo tengo 1000 registros. Bien, es decir, voy simplemente a obtener estos primeros 15 registros. Voy a obtener solamente estos primeros 15 registros y los voy a abrir en una hoja nueva, solamente para fines de cálculo, para simplemente, inclusive, voy a borrar las demás variables que no me interesan. Esa parte no quiero. Vamos a trabajar, por ejemplo, con estas dos variables, con los meses en servicio y con la edad en años. Bien. Y utilizando las diferentes funciones que tiene el Excel, vamos a obtener los diferentes estadísticos. Bien, que hemos visto en el día de hoy. Por ejemplo, tenemos el promedio, tenemos la mediana, la moda. ¿Qué otro tenemos? La media, vimos la media geométrica, la media armónica, vimos cuartil 1, vamos a ponerlo así, cuartil 2, decil 3, no, vamos a poner decil 2, 25, decil 4, que es un 40, y vamos a ponerle aquí percentil 85. Bien, del conjunto de datos. Vamos a calcular rango, varianza, desviación estándar, el coeficiente de variabilidad, vamos a calcular asimetría y kurtosis. Esto es utilizando las funciones que posee el propio Excel. Esto es para cuando, por ejemplo, ustedes quieran calcular algo de forma, digámoslo así, rápida, porque son pocos datos. Ahora, cuando tengamos que calcular, como vamos a hacer después de esto, el de los 1000 registros, es decir, nuestra base de datos que tenemos allá, pues entonces vamos a utilizar el complemento que activamos la semana pasada, que es de análisis de datos, para que nos dé todo esto que nosotros estamos haciendo aquí con una función, pues nos los dé el complemento de análisis de datos. Vamos a aumentar un poquito para los que estén tal vez un poco corto de vista. Exactamente, ahí cubrimos todo. Vamos a ver. Con el promedio, la función se llama a sí mismo, si está en inglés, si está en español, se llama promedio, si está en inglés es average. Bien, y simplemente escribimos el nombre de la función y cuando ya esté entre paréntesis, por ejemplo, vamos a hacerlo con la edad en años, te voy a hacer todo para la edad en años. Simplemente selecciono el rango de referencia al que yo quiero calcular la edad promedio. Vamos a ver si resultó con algún decimal. Exactamente, vamos a ponerlo a un decimal, a una cifra significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la edad promedio es 39.6 años. Esta es la edad promedio de este conjunto de personas, de estas 15 que yo seleccioné. Profe, una pregunta. Ajá. Existen variables en donde uno no puede como llevarla siempre a cifras decimales, ejemplo, la edad. Porque para niveles de interpretación, entonces yo diría, la edad promedio es 39 años y 6 meses. No. Fíjate, Entonces se quedaría, recuerda que un año no tiene 10 meses. por eso, Entonces entonces tú no puedes sería, decir, no, pero déjame explicarte. Cuando, en este caso, recuerda, cuando estamos hablando de promedio, cuando tú le calculas el promedio a una variable, digámoslo así, por ejemplo, la edad cumplida en años, que es la variable que tenemos aquí, ¿cierto?
que está en valores enteros. Cuando le calculas el promedio a cualquier variable, no importa que sea entera o que sea continua, que tenga valores decimales, el promedio normalmente siempre te va a resultar en una, digámoslo así, en una variable cuantitativa continua, siempre. Y la interpretación y obviamente se interpreta como tal. Bien, 39.6 años es la edad promedio. Inmediatamente tú digas eso en cualquier informe, la persona, por ejemplo, que sepa de promedio, pues lo va a comprender. Ahora, como tú dices 39.6 años, tú puedes, para salvaguardar, digámoslo así, el dato original del que tú estás calculando el promedio, tú puedes, en la interpretación, tú lo puedes expresar como aproximadamente 40 años. No puedes decir, déjame redondearlo. No, tú tienes que utilizar una palabra que dé a entender de que no es redondeado, o sea, que tú lo estás redondeando en la interpretación, pero que el resultado es próximo a esa cifra que tú estás redondeando. No sé si me doy a entender. Es decir, Sí, exacto, sí, yo no puedo yo colocar entiendo. aquí, me dio 39.6, déjame ponerle un 40. No. Bien. No, eso no es, o sea, no se permite, o sea, no es permitido, ya que si otra persona realiza el mismo proceso de cálculo que tú haces y obviamente va a obtener el resultado con los decimales que posee, pues te puede refutar tu investigación e inclusive para cálculos posteriores una media de 39.6 puede que al tú redondearla a 40 puede resultarte, digámoslo así, para cálculos posteriores como inferencia, prueba de hipótesis, pues puede hacer que se te rechace una hipótesis cuando realmente no se rechaza. Por eso es siempre los promedios, el promedio es considerado de forma natural como una variable cuantitativa continua. Aunque para tu interpretación sí puedes utilizar frases que indiquen una aproximación a un valor entero. Por ejemplo, yo puedo decir aquí que la edad promedio es aproximadamente 40 años. Por ejemplo, yo lo puedo decir así. Yo puedo decir eso. Es aproximadamente 40 años. Eso yo puedo decirlo. Ya, pero como interpretación, no cambiar el resultado tal cual de cómo resulta, perdón. ¿Comprendido? O sea, te respondí. Sí, sí, por eso mismo lo pregunté, porque para final de interpretación hay indicadores que, por ejemplo, se suele difícil decir, por ejemplo, los índices de mortalidad, que yo diga, cada año mueren 4.5 niños, o sea, las personas no se pueden dividir así. Por eso Tú más lo puedes decir pregunté. eso. Tú puedes decir eso cuando se habla de mortalidad, por ejemplo. Tú puedes, lo que pasa es, vuelvo y te reitero, cuando se comunica el resultado, es decir, en este como se tiende para que la persona no le cause esa confusión, así como tú lo planteas, pues se tiende a redondear. Pero, por ejemplo, en las tasas de mortalidad también se utiliza eso mismo. Por ejemplo, tú puedes decir que, un ejemplo, tú puedes decir el promedio de hijos de una familia es 1.2 o 1.5. Un ejemplo, muchas personas lo van a ver, pero ¿cómo es? Estadísticamente está bien. Ahora, para el público o para, digámoslo así, para tú comunicar dicho resultado, tú no puedes decir que el promedio de hijos de una familia es 2, pero tampoco puedes decir, o sea, tú dices, si digo 1.5 me van a matar porque estoy partiendo un niño por mitad. Pero si dices 2, estás hablando mentira porque no es 2. Entonces tú puedes decir que es aproximadamente 2, por ejemplo, porque cuando se habla de promedio, por eso te digo, cuando se habla de promedio, y las personas que manejan el término de promedio, pues
a ese tipo de información, cuando lo das, pues obviamente, como ese tipo de disyuntiva que tú tenías y de duda, pues ya lo tienen bastante claro. A eso que me refiero. Profesor, un aporte con respecto al ejemplo que había puesto la compañera, que respecto a esos temas de índice de mortalidad, tengo entendido que también lo que se suele hacer es multiplicar por un factor. Y así Por un dicen, factor, dicen, por ejemplo, si es 3.5, lo multiplican por 100 y dicen la mortalidad es de 35 por cada 100. 350 por, no, exacto, 35 No, por lo hacen cada... es, lo multiplican por 10.000 o 100.000, Exacto, entonces dicen, dependiendo. ya cuando multiplican por ese factor, eliminan eso y dicen es de 350 por cada 1000 habitantes y así ya no se está en esa disyuntiva. Exactamente, así mismo. Esos índices, tanto de natalidad, de mortalidad, se calculan y los resultados que se emiten es en base a 100.000 personas, normalmente, así que se hace. O sea, se dice que cada 100.000 personas fallecen o nacen X cantidad. Eso es lo que pasa. Y cuando lo ves así, como 3.6, no lo puedes considerar como medio año, porque recuerda que en este caso, un ejemplo, si tú tendrías que dividir 1 entre 12. Perfecto. O los 6, para tú decir que es medio año específicamente, tiene que darte 39.5. Para tú decir que son 39 años y medio, para decirlo así. Bien. Bien, entonces aquí, la mediana, lo mismo. Miren acá, mediana, en inglés tiene el mismo nombre, median, lo único que median en inglés. Selecciono el conjunto de datos. Vamos a poner todo esto a un decimal, que no quiero por si acaso. Aquí la mediana da 38. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de, digámoslo así, de los empleados, creo que, no, de los clientes, una base de datos de clientes. El 50% de los clientes tiene menos de 38 años. Eso es lo que esto quiere decir. El 50% de los clientes tiene menos de 38 años. Por consiguiente, obviamente, yo puedo utilizar otra interpretación, que el 50% de los clientes tienen más de 38 años. También puedo decir eso. Bien. La moda, aquí como les comenté, moda 1, moda varios, con moda 1 me devuelve un solo valor, el más frecuente. Con moda varios me devuelve una matriz vertical de los valores más frecuentes o repetitivos de una matriz de datos. Bien. Entonces, yo voy a utilizar moda 1 porque es el más general. Y me dice que es 33. El 33 yo lo veo repitiéndose 3 veces. Hay otro valor que se repita igual que el 33, por si acaso hay más de una. No, ninguno se repite más de 3 veces o igual cantidad de 3. Ninguno. Pues por lo tanto, mi moda es 33. Entonces, la edad más frecuente en los Profe, y clientes. si hubiera más de una moda aparece ahí, cuando te pone la fórmula. Tendría que poner la fórmula de varios, moda varios. Bien, moda varios y tendría que seleccionar un rango de valores. Hay un proceso, déjame ver. Hay un procedimiento para el de moda varios en el que hay que seleccionarlo y hay una combinación de teclas. Hay una... Excel con moda varios lo hace, yo lo he hecho, pero casi no lo utilizo. Por eso es que siempre se me olvida. Hay que utilizar, al momento de seleccionar, hay que utilizar una combinación de teclas y
y teclear después la función para que lo dé. A mí casi siempre se me olvida, como prácticamente no lo utilizo, pues porque ya el mismo software me da las modas, si hay más de una me las dice. Entonces, casi no hago eso en Excel. Para la media geométrica, escribimos asimismo la palabra media y aquí empiezan las variantes de la media. Miren aquí la armónica y la geométrica. Bien, vamos a utilizar la geométrica en este caso para el conjunto de datos. La estamos calculando, pero no aplica. Bien, para que lo tengan en cuenta. Estamos calculando la media, tanto la media geométrica como la armónica, pero no aplica para los datos que estamos utilizando. Y algo que sí deben de tener en cuenta es de que la media geométrica y la media armónica siempre van a ser menores a la media aritmética o al promedio. Bien, siempre van a ser más pequeñas, siempre van a ser menores a la media aritmética. Para el cuartil 1 tenemos la fórmula asimismo, cuartil. Algo que sí deben de tener en cuenta con Excel, principalmente estas versiones más recientes, hay dos versiones del cuartil, la que dice ESC y la que dice INC. La que, fíjense en la misma ayuda, ESC dice exclusivo y la INC inclusivo. La ESC exclusivo, pues se basa en que el resultado que yo obtenga es el porcentaje acumulado hasta antes de ese valor. Es decir, por ejemplo, voy a calcular el cuartil con el excluyente. Selecciono el conjunto de datos, la matriz, y qué cuartil yo quiero calcular, el 1, el 2 o el 3, por ejemplo, el 1. Y listo, cierro mi paréntesis. ¿Cuál sería la interpretación aquí? Que recuerden que 1 me representa el 25%. Entonces yo puedo decir el 25% de los clientes tiene menos de 33 años. Esa es la interpretación cuando es excluyente. Bien, y yo lo voy a poner aquí. Ah, perdón, aquí yo puse 2 y es 3. Y aquí voy a poner el incluyente para que ustedes vean la diferencia. Cuartil incluyente. En este caso es el cuartil 3 y me da 45. El cuartil 3, recuerden que es el 75%. Entonces yo digo, el 75% de los clientes tiene 45 años o menos de edad. ¿Comprenden? El profesor, disculpe. ¿Podría abrir nuevamente la fórmula para el primer cuartil? Sí, claro, no hay problema. Lo voy a poner aquí a la derecha, Aquí. ¿Cuál tú quieres, la incluyente o la excluyente? La incluyente, que me está dando error y quiero confirmarlo. Tienes que seleccionar la matriz y después con una coma, en este caso con una coma, con una coma, pues tú indicas el percentil o el cuartil que tú quieres calcular. Recuerda que los cuartiles son 1, 2 y 3. Puede ser que el error sea por el punto y coma, porque a mí mi Excel me lo hace con punto y coma. Ah, bueno, a ti te lo hace con punto y coma, en el mío lo hace con una coma. Sí, con punto y coma, es cierto. Excelente, Entonces, gracias. Pruebo con punto y coma. eso depende de la versión del Excel que tenga o en este caso sí es de la versión, porque hay inclusive si está en inglés creo que utiliza el punto y coma y así. Pero fíjense en algo, en el primer cuartil, ¿verdad? Yo utilicé el excluyente, vamos a utilizar el incluyente para el mismo primer cuartil para que ustedes vean que los resultados son diferentes. Perdón, se me olvidó colocar este es uno. En este caso cayó igual.
Vamos a ver aquí. Aquí yo utilizo el incluyente con el excluyente en el otro. Yo quiero ver es si el resultado, mostrarle porque el resultado normalmente es diferente. Fíjense aquí. Aquí me dio 46. Oiga, en el tercer cuartil yo utilicé el excluyente en este 46. Bien. Pero la interpretación sigue siendo la misma. Porque fíjense, si en el incluyente me da 45 y la interpretación es el 75% de los clientes tiene 45 años o menos de edad. Bien, ese 45 años o menos de edad es equivalente a yo decir que el 75% de los clientes tiene menos de 46 años. ¿Lo comprenden? Menos de 46 Sí. años, ¿qué valores abarca? Todo lo que está por debajo de 46, ¿cierto? Y como los datos son enteros aquí, entonces en este caso, pues me abarca desde 45 hacia debajo o menos. Teacher, una pregunta. Ajá. Eso de utilizar incluyente o excluyente, eso está a criterio de quien lo va a calcular. De No tiene quien, ningún... exactamente, está a criterio de quien utilice la función para representar el cuartil. Ok, Lo que gracias. sí tiene que tener en cuenta es que si utiliza el excluyente o el incluyente, tiene que tenerlo en cuenta al momento de la interpretación del dato. Bien, por eso les coloqué acá los dos ejemplos, con incluyente y con excluyente. Si es con excluyente, en el porcentaje no se incluye el valor del cuartil. Y si es incluyente, en el porcentaje sí se incluye el valor del cuartil. Fíjense aquí. Excluyente dice menos de 33. Todo aquí, ¿qué quiere decir? Que abarca a toda aquella persona que tenga menos de 43 años. Menos de 43. Bien. Ahora, con el incluyente, fíjense aquí que yo digo 45 años o menos. Es decir, yo estoy contando el 45 como parte del porcentaje. ¿Me comprendieron? Sí. 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 Ok. Lo mismo con el decil. Aquí. Ah, verdad, se me pasaba. Y aquí, Excel principalmente no tiene la función de decil. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Que utilizamos ¿el qué? El equivalente. El percentil. En este Eso puede ser caso sería percentil, ¿no? percentil. Y obviamente viene con la misma función de incluyente y excluyente. Yo voy a utilizar el excluyente en este caso. Utilizo la matriz. ¿Qué pasa? Aquí, fíjense, me dice el percentil K. ¿Qué percentil yo quiero calcular? El decil 4, ¿a qué percentil corresponde? 40. Al 40, pero yo no le puedo escribir un 40 a esto aquí, a la función. Me da un error. Bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ese 40 yo tengo que representarlo en su forma decimal, es decir, 0.4. Para que me calcule realmente el decil 40. En este caso, yo lo hice con el excluyente. El percentil 85, que lo voy a hacer con el incluyente, lo mismo, percentil, el conjunto de datos, en este caso, como es el 85, 0.85. Y me da 51.4. Copio las interpretaciones. Aquí yo digo que esto es el 40% de los clientes tiene menos de 35 años. Y aquí sería el 85% de los clientes tiene 51.4 años de edad o menos. Puedo decir eso. Bien.
El rango, como ya les habíamos definido, diferencia entre el valor mayor y el valor menor, pues Excel tiene la función de máximo y mínimo. Entonces yo digo máximo, el máximo de este conjunto de datos, cierro paréntesis, menos el mínimo, y no tengo que estar buscando valores visualmente. Y listo. 37. Hay una diferencia de 37 años entre el cliente con mayor edad y el de menor edad. Puse menos, pero sería menor en este caso. La varianza. Excel tiene la función de varianza que se llama var. Ajá. Rango en el Excel en inglés, ¿cómo? No, en el Excel no está la función de rango de forma explícita, hasta donde tengo entendido. Bien, ya como tal. Pero lo puedes utilizar lo puedes calcular utilizando otras funciones que se llaman máximo y mínimo. Ok, no podría encontrar eso no, en el Excel. En Excel, como una sola función que te calcule el rango, no lo encontrarías. Tienes que utilizar la combinación de estas dos funciones. Máximo, ¿verdad? Y seleccionas el rango de datos, cierra paréntesis de esa función, menos la siguiente función, mínimo, que te determina el mínimo de un conjunto, el valor mínimo de un conjunto de datos. Y, sí. Y simplemente le traza la referencia y ya. Ok, gracias. Bien. Para la varianza, que cuando, por ejemplo, si tenemos así datos que no son tan grandes, podríamos hacer un filtro de ordenando esa variable de menor a mayor, se tomaría el mayor y el menor y se resta. El menor, exactamente. En ese caso, como es corto, sabemos que sería 59 y 22. Pero así mismo. Si es muy largo, la mejor forma es la que usted está haciendo de máximo. No, y tú verás, cuando es muy largo, tú verás otra forma muy inconveniente. Pues bien, para la varianza, en este caso, tenemos la función var, asimismo, en inglés, var también, pero en español, perdón, tanto en inglés como en español le aparecerán asimismo. Vamos a tener dos variantes de la varianza, que dice var.p y var.s. Var.p es para calcular la varianza poblacional. Como yo les mencioné, recuerden que para la varianza poblacional se divide entre n. Y si es una varianza muestral, se divide entre, se escoge entonces var-s, que es la varianza muestral. Bien. Entonces, por ejemplo, recuerden, como fueron 15 datos que yo seleccioné, voy a asumir que eso fue una muestra que yo seleccioné del conjunto de datos y simplemente le trazo el valor de referencia. Y ya. Esa es la varianza. Pero la varianza no tiene sentido porque me está diciendo que hay una varianza de 98.4 años al cuadrado. No tiene sentido. Pues para eso se obtiene la desviación estándar. Hay dos formas. Una, utilizando la función de Excel, que se llama dBest. Aquí dBest, como ustedes la pueden ver, la abreviatura de desviación estándar, la M para desviación estándar muestral y la P, desviación estándar poblacional. Bien, si obviamente yo utilicé la varianza muestral, pues la desviación estándar que tengo que utilizar también debe ser la muestral. Como también puedo utilizar la función de raíz cuadrada y extraer la raíz cuadrada a la varianza. Y listo. Bien, aquí sí, aquí yo tengo una desviación estándar de 9.9 años con respecto a la media, con respecto al promedio. Una desviación estándar de 9.9 años con respecto al promedio. El coeficiente de variabilidad
Excel no tiene una función para calcular el coeficiente de variabilidad, pero nosotros tenemos aquí todos los resultados necesarios o los 2 resultados necesarios para poder calcularlo. Recuerden que el coeficiente de variabilidad es el cociente de dividir desviación estándar entre promedio o media aritmética. Y esto nos da, en este caso, 0.3. Lo podemos expresar en términos porcentuales y es un 25%. Bien, esto quiere decir entonces que hay una dispersión relativa del 25% con respecto al promedio. Es decir, los datos que los datos se alejan en aproximadamente en un 25% o los datos se encuentran dispersos en un 25% alrededor de la media aritmética. Y como les indiqué, Excel tiene la función de asimetría, mírenlo aquí, coeficiente de asimetría, y tenemos también coeficiente vamos a ver aquí, con la P. Yo no había visto con la P. Ah, ok. Un coeficiente de asimetría basado en una población. Bien, fíjense aquí. Coeficiente de asimetría con la P se refiere a una asimetría de la población. Yo no voy a utilizar el de la P, yo voy a utilizar el otro, que es el normal, el de la muestra. Coeficiente de asimetría, selecciono y le doy Enter. Me da 0.4. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una asimetría positiva. Lo primero es que es positiva, ¿verdad? Pero cerca de 0. Podemos decir entonces que los datos, ¿verdad? Que los datos son casi, digámoslo así, o aproximadamente simétricos, casi simétricos. Vamos a ver la kurtosis. ¿Por qué casi simétricos? Fíjense aquí, los valores entre estos tres se parecen. La media, fíjense aquí, es asimetría positiva. Vamos a llevar. La asimetría es positiva. La media es mayor que la mediana y que la moda. Y vamos a ver la kurtosis. Así mismo. En inglés, recuerden, en inglés asimetría sería skewness, SK, no recuerdo bien. EW. EW, exactamente, SKEW, skewness. Y kurtosis es con K, kurtosis, así mismo, ustedes lo van a encontrar. Aquí, la kurtosis en este caso, fíjense, Excel, ¿qué está haciendo Excel? Excel me lo está calculando en base a 0. ¿Se recuerdan? Recuerden que pueden haber software que lo calculan en base a 3 y otros en base a 0. Excel, corrijo, Excel en este caso lo hace en base a 0. Es decir, una kurtosis, en este caso, menor de 0, es decir, negativa. ¿Qué quiere decir? Que la distribución es plasticúrtica. Pero en este caso es casi 0, o sea, los datos son casi simétricos y en este caso casi tienen una distribución prácticamente casi normal o mesocúrtica en este caso. Es ligeramente plasticúrtica. Bien. Es decir, si yo graficara estos datos,
Vamos a ver. Uf. No, es que es así, pero es al revés. Espérate. No. No es ideal graficarlos así porque es con la frecuencia. Esto hay que calcularla, hay que hacerle como una pequeña distribución de frecuencia a ese conjunto de datos y graficarlos. Ustedes verían cómo en el, por ejemplo, en el 33, en el valor 33, verían cómo la barra sería la más alta para el valor 33. Si se graficara ese conjunto de datos. Bien, con una pequeña distribución de frecuencia. Y bien, fíjense cómo, ¿verdad? Eso es utilizando fórmulas. Pero, o Excel, que existe, tenemos una función que se llama, la que fue la función que activamos la semana pasada, el complemento que activamos la semana pasada, que se llama análisis de datos. Bien, ¿dónde podemos encontrarla? En datos, en el menú principal, vamos a datos, y vamos a ver en la esquina superior derecha dentro del menú de opciones, dentro del menú de herramientas de dichas opciones, análisis de datos. Nos va a aparecer esta ventana, bien, de opciones, y vamos a elegir dentro de todas las características que tiene, vamos a escoger la opción que dice estadística descriptiva. Bien, vamos a escoger la opción que dice estadística descriptiva y le damos a aceptar. Y nos va a aparecer esta pequeña ventana en la que tenemos Profesor, Ajá. ¿puedes repetir, por favor? Que me perdí un poco. Claro. Sí, por favor. La semana pasada, ¿tú activaste el complemento? La semana pasada. Sí, lo que pasa es que estaba abriendo la base de datos y me perdí. Ok, está bien. Entonces vamos al menú datos, a data, arriba. Vamos al menú datos. En la esquina superior derecha, dentro de la cinta de opciones de dicho menú, vas a encontrar el complemento activado que dice análisis de datos o data análisis. Lo vas a encontrar allá a la derecha. Listo. Le das, dentro del conjunto de pruebas o de funciones que tiene análisis de datos, vas a escoger la que dice estadística descriptiva. Sí. Ahí le damos al botón aceptar. Y en la ventana que nos aparece tenemos que indicarle cuál es el rango de entrada, o mejor dicho, el rango de referencia que va a abarcar o que va a utilizar nuestra función. ¿Cuál será el rango de entrada? Pues todos los datos que tenemos. Bien, pero para los fines, nosotros no vamos a utilizar, o sea, para aquí, para ahora mismo, no voy a seleccionar todas las variables, voy a seleccionar desde meses en servicio hasta el número de personas en el hogar. Bien. Y hacia abajo, todas. Shift Control y la tecla hacia abajo. Simplemente usted le da para que le seleccione todo hacia el final, sin usted tener que esperar llegar al 1000. Y listo, ya tenemos la referencia. Bien, ¿cómo están agrupados los datos? ¿Por fila o por columnas? Pues por filas, porque tenemos, recuerden, los nombres de la variable allá encima, allá arriba, por columnas. La primera fila tiene rótulos, es decir, tiene nombre la variable. Sí, con la que seleccionamos, obviamente. Pues sí, entonces le decimos que sí, marcamos el cotejo de rótulo en la primera fila. ¿Cuál será la opción de salida? O sea, ¿dónde yo quiero ver los resultados de mi función? Pues yo lo quiero ver en una hoja nueva, lo dejo ahí por defecto. Y tengo que marcar, obviamente, ciertas opciones acá para que mi Excel pues me dé los resultados que yo quiero. Por ejemplo, el resumen de estadísticas que me va a abarcar desde medidas de tendencia central hasta medidas de kurtosis y asimetría. Bien, y me va a indicar cuál es y si yo quiero el késimo valor mayor a X
a X valor. Esto sería como el percentil, pero a la inversa, digámoslo así. Bien, a eso es que se refiere esto. Casi no lo marco porque ya en el de estadísticas descriptivas, en el resumen de estadísticas, pues me da algunos percentiles. No tal vez lo que yo deseo, pero sí los que sí necesito, por lo menos los principales. Bien, y le damos simplemente a aceptar. Vamos a ver, me dice que tenemos un rango de entrada no numérico. Sí, hay varias Hay variables. variables cualitativas en el rango. Ajá, exactamente. Fíjense, como tenemos variables cualitativas, obviamente, ¿qué nosotros le estamos diciendo a Excel? Mira, Excel, calcúlamele la media al nivel educativo. Y obviamente no te lo va a hacer porque no está expresado en forma numérica. Bien, si la variable hubiese estado expresada, por ejemplo, suponiendo que el nivel educativo, el nivel universitario hubiese tenido una codificación, así como en la base de datos de la práctica, Excel no hubiese tenido ningún problema en hacerlo, pero ¿qué yo hago con eso? Nada, porque no tiene ningún sentido. Pues porque los números, para mí, tienen un significado nominal, pero no un significado numérico. ¿Me doy a entender? Excel realiza el cálculo porque está viendo números, pero realmente lo que cada número significa, Excel no lo ve. Si la variable estuviese estado, por ejemplo, esta de nivel educativo, estuviera codificada. ¿Me doy a entender ya? ¿Entendieron ahí? Sí. Bien, ¿qué yo voy a hacer? Déjame mover esta variable para tomar unas cuantas. Aquí la voy a mover aquí al inicio. Y voy a tomar estas 4 primeras, que sí son numéricas. Meses, edad, años y los ingresos familiares. Voy a tomar esa. Bien. Y ejecuto de nuevo. Moví la variable estado civil para poder tener esas 4 ahí. Vamos a seleccionar de nuevo. Tengo que seleccionar nuevamente el rango. Y ya dejo todas las opciones igual. Y fíjense aquí lo que hace. Déjame separar esto. Para... Bien. Bien. Bien, fíjense aquí. Aquí tenemos ya nuestras 4 variables, que fueron las que yo seleccioné. Bien. Bien. ¿Qué me está dando el Excel? Fíjense que vamos a ampliar un poquito. De los meses en servicio, ¿qué me está dando? Miren, me da mi media aritmética. Me da un error típico, que esto ustedes lo van a ver para... Esa parte ustedes la van a ver ya en la otra asignatura, que es de inferencia. Pero bien, me da la media aritmética, la mediana y la moda. Desviación estándar, varianza, kurtosis, asimetría, el rango. Aquí sí lo calcula. Utilizando este complemento, calcula de manera automática el rango. Y también me da el dato del mínimo y el máximo. Y algo que puede que ustedes lo utilicen más adelante, si ustedes así lo desean, es la cuenta y la suma de todos los valores que corresponden a esa variable. Fíjense cómo los meses en servicio tiene, en este caso, una simetría hacia la derecha, una simetría positiva. Bien, ligeramente. Pero fíjense aquí la edad en años, tal como lo habíamos calculado, nos dio a nosotros. Aquí también, fíjense, aquí es muy alta la simetría en años en la dirección actual. Bien,
Fíjense aquí, el promedio es 11 y la mayor cantidad de empleados, de clientes, perdón, tiene un año viviendo en la dirección actual. Pues por lo tanto, la simetría aquí pues se ve muy pronunciada. Y obviamente también la kurtosis. Y fíjense aquí con los ingresos familiares. Aquí sí es verdad. Mire eso. Mira. Vamos a abrirle una columnita a esto aquí. Perdón, una fila. Vamos a ponerlo a esto. Coeficiente de variabilidad. Y vamos a dividir la desviación estándar entre la media. Y vamos a expresar esto en porcentaje. Fíjense aquí en los ingresos familiares. Fíjense desde aquí, desde los años de la dirección actual. Fíjense, yo tengo una media de 11 años, pero con una desviación estándar de 10. Es decir, ya yo inmediatamente estoy viendo que hay una alta variabilidad en esa variable. Pero aquí es donde se disparan todo. Como esto siempre ocurre con los ingresos. La desviación estándar es mayor al promedio y por lo tanto yo tengo una alta variabilidad. Fíjense, una variabilidad del 138%. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense aquí. Fíjense aquí. Fíjense el rango que hay en los ingresos familiares. Hay personas que tienen un ingreso mínimo de $9,000 y el otro que tiene $100,000. O de 1 millón, perdón, porque estamos multiplicando por 1,000, de 1 millón, tener ingresos de 1 millón. Pues obviamente esta disparidad, bien, y estos valores extremos, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, pues hacen que mi kurtosis y mi asimetría pues se vean afectados. Hace que mi coeficiente de variabilidad y mi desviación estándar se vean afectados. En base a un conjunto de datos con estas características, no puedo realizar un buen análisis. En este caso, análisis posterior, o sea, buenas estimaciones o proyecciones. No lo puedo hacer, pues debido a la disparidad que hay en los salarios y a la gran variabilidad y dispersión que hay entre ellos. Bien, entre los diferentes salarios de los clientes. De los clientes, en este caso. Bien, por eso es bueno caracterizar y conocer cómo están y describir cómo está distribuida la variable, cuáles son sus principales estadísticos, como estos que tenemos aquí, para poder caracterizarlos. Basándome en eso, basándome en los ingresos, tal cual como están, no puedo hacer yo no puedo hacerles una proyección. Esos datos de los ingresos principalmente no me ayudan a realizar una buena estimación o una buena proyección de los ingresos familiares de los clientes. ¿Cómo yo puedo corregir eso? ¿Cómo yo puedo hacer proyecciones? Bueno, pues identificando los salarios que son homogéneos. ¿Cómo puedo identificar salarios homogéneos? Pues dividiendo los ingresos en quintiles, por ejemplo, o en deciles. Los puedo dividir. O sea, el 10% puedo irlo dividiendo cada 10% y dentro de cada percentilo, dentro de cada decil o dentro de cada quintil, perdón, poder realizar una proyección específica para ese grupo de clientes que se encuentran dentro de eso. Que eso es lo que se hace aquí en el país para poder dividir inclusive y conocer a qué estatus socioeconómico pertenece la persona a partir de sus ingresos. Entonces, partiendo de los ingresos, te identifican a qué quintil socioeconómico tú perteneces. Si ya sea un quintil pobre, tenemos
El quintil pobre, o sea, con las diferentes, pobre, dentro del pobre se clasifica en pobre indigente, pobre no indigente y el pobre normal. Después está la clase media, por eso ahí viene entonces lo que es clase media alta, la clase alta, es en base a los quintiles, según los ingresos familiares, es que se calcula esa parte. O sea, el nivel socioeconómico de la persona se calcula a partir de eso, por los quintiles, como le llaman, los quintiles de pobreza. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? En el tema de las